Bienvenidos a el conversatorio. Este es el tercer conversatorio de Yael Science. Los otros dos fueron de la película que íbamos a hacer, Cristian. El Don't Look Up Don't Look Up. de Adam McKay. Sí, sí, lo hice con un amigo de la carrera, que de hecho es comediante. Entonces, como que él le dio un análisis bien interesante a la parte de la comedia. Eh, Y el primer conversatorio no me acuerdo de qué fue, la verdad. Ya tiene rato. Pero bueno, este es el tercer conversatorio en colaboración con Ya lo sabías. Y, y tenemos a varios invitados que se animaron a participar ahí. Estarán en el video final del canal de YouTube. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Arrival. Primero, ¿quieren decir algunas palabras de hola? Cristian, CJ. Adelante, Chris. Ok, mucho gusto. Aquí, pues, para los que no me conozcan, me llamo Cristian Salas, soy co-host, o ahí soy la otra voz del podcast, ya lo sabías. Ahí hemos tenido ya el invitado un par de ocasiones, o ya son tres, ¿no? Dune. Sí. Sí, Dune hemos tenido dos, y estoy seguro que en alguna otra ocasión hemos hablado de algo contigo. Pero o solo dos. Bueno, la verdad no recuerdo ahorita bien cuántas veces, pero ya hemos tenido ahí como que participación, nos conocemos ya de rato, ya él y yo, y pues nada, vamos a platicar un ratito de cine de ciencia ficción, que en efecto, prende un cigarro, es cine, ¿no? De hecho, hablamos de Arrival ya precisamente Ah, ¿Ya lo sabías? Sí, ya, esta película ya hemos hablado. También nos acompañó en Oppenheimer y más recientemente en Dune. Así que sí, ya tenemos rato por ahí colaborando. Y pues, muchas gracias por la invitación. Yo soy CJ, la otra palabra del nombre del podcast. Eso es todo. Ok. eh, bueno, un repaso de la estructura para ubicarnos más o menos. CJ y Christian van a hacer una ligera introducción, una presentación de la película, todo de forma cinematográfica, de la película en cuanto a película. Voy a después plantear algunas temáticas físicas y filosóficas, nada más para introducirnos un poquito a las preguntas, para agregar un poquito de contexto. Y luego, ahora sí, el conversatorio. ¿Cómo es un conversatorio en, en Yael Science? Vamos a hacer rondas de preguntas. Traemos algunas preguntas nosotros, los hosts, y pues después, como es un conversatorio, los temas van a salir y las dudas y las preguntas. Entonces, por eso siempre pongo en la descripción de los conversatorios que, ¿para qué un conversatorio? Para conocer a personas de toda la República, de todo Latinoamérica, con los mismos intereses. En este caso creo que todos somos de San Luis Potosí, pero anteriormente han venido chavos de la Ciudad de México, de Guadalajara, y se pone bien padre platicar con randoms, pero que también son humanos con los mismos gustos. Eh, y nada, eh, les doy la palabra. Pues creo que sería eh, muy bien comenzar con una introducción de quién es Denis Villeneuve. Cristian, tú lo conoces perfectamente. Este señor, productor, director de esta gran película de la cual nos trae hoy aquí. es correcto. Bueno, Denis Villanueva, Denis Villeneuve, de acuerdo a qué tan
preciso quiera ser con las pronunciaciones o pues sí, con cuestiones ya más, ¿cómo se llama? Podríamos decir técnicas del lenguaje. Que bueno, en esa película, vaya que sí se pone técnico con el lenguaje. Recientemente creo que es muy ubicado, o al menos es como que está en boca de todos por Dune, esta, podríamos decir, el Star Wars de nuestra generación. Fue un fenómeno, la primera pasó, fue diría yo, un sleeper hit, porque pues honestamente no tuvo como que el impacto que tuvo esta segunda. Por ahí también ha dirigido pues la secuela de Blade Runner 2049. Tiene otras películas más de terror psicológico, bueno, no, yo diría thriller psicológico, que son Enemies, Incendies, y bueno, y esta película Arrival, que pues yo creo que es como que uno de los acercamientos más originales que algún director, y que pues él en su carrera ha tenido hacia la ciencia ficción, porque pues normalmente en ciencia ficción nos remitimos, así en estricto sentido, lo que vendría siendo ciencia, y que lo queramos como que mezclar ahí, pues Star Wars no entra, ¿no? Star Wars es más fantasía. Alien, a lo mejor por ahí puede entrar un poquito a la categoría de ciencia ficción, la misma Blade Runner también, o sea, eran a veces, podríamos decir, historias más épicas, no por restarle su importancia a esta, pero esta película pues sí marcó como que un antes y un después de cómo hacer cine. Caso curioso, el señor me parece que es franco-canadiense, no tengo muy seguro, o sea, Sí, 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 ¿verdad? Sí es franco-canadiense. De hecho, su ópera prima no es un proyecto que son varios directores, estuvo un movie mucho rato, mucho tiempo, no me acuerdo bien cómo se llama. Ahorita, bueno, ahorita lo busco, me acuerdo. Es un acercamiento bien interesante a historias bien cotidianas, ¿no? Y yo creo que pues es un ejemplo a lo mejor de cómo él puede empezar de historias, de relatos que podrías plantearte así como que no tienen como que mucha trascendencia, como decir, ah, imagínate una guerra entre dos bandos, o imagínate esto, no, serían cosas como un robot que no sabe que es un robot, o a lo mejor el síndrome de Estocolmo representado ahí con un secuestro, o cómo nos comunicaremos con los aliens, ¿no? O sea, como que son planteamientos muy, podría decir yo, muy particulares que él tiene hacia hacer su cine, salvo las adaptaciones como Doom, ¿verdad? Que ya era una obra previa. No sé si quieras agregar algo. Pues de Denis Villeneuve, creo que es suficiente background. La verdad, creo que como yo le puse en la review del Letterboxd a esta película, decir que es una película a nivel de Denis Villeneuve ya implica bastantes cosas, porque sí, nos ha entregado bastantes clásicos actuales de la ciencia ficción. Y bueno, antes de continuar con el resto de esta introducción cinematográfica, una disculpa ahí por si se me traba el internet, pero pues ya saben, ¿no? LATAM. Así que bueno. Yo quería colaborar, o bueno, de hecho bastante de lo que hacemos en Ya lo sabías, si es que los que están aquí presentes o alguien que esté viendo esto después en YouTube no sigue mucho el podcast, eh, siempre damos como que una ficha técnica, ¿no? Es lo que acostumbramos a hacer. Me gusta mucho empezar con las calificaciones que tiene esta película. Para eso utilizamos siempre dos plataformas que son como estándar, que es IMDb y Letterboxd. IMDb puede ser un poco más complicada de convencer a las audiencias o a los críticos. En Letterboxd, pues básicamente es gente como nosotros calificando y es un poquito mejor la calificación que puede obtener ahí. Esta película, Arrival, tiene un 7.9 sobre 10 en IMDb, lo cual, para traducirlo en términos entendibles, es una muy buena calificación. Quizás en la escuela recibir un 7.9 no sea tan bueno, pero como calificación en IMDb es muy, muy bueno. Y en Letterboxd tiene 4.1 sobre 5, que pues, básicamente ya la hace una película majestuosa. Eso es una muy buena calificación. Algo que destaca mucho es que se hizo con apenas 47 millones de dólares. No es para nada un blockbuster ni de cerca. Eh, y vaya que se ve muy bien la película, salvo por ahí vi uno que otro detalle. Y bueno, es una película que ya tiene 8 años, así que también es entendible. Cuando se están poniendo estos trajes naranjas para entrar a lo que viene siendo la nave espacial, digamos,
como que las caras de Amy Adams y de Jeremy Renner como que se desfasan un poquito si le pones cierta atención y dices, hey, ahí se les fue el CGI. Pero de ahí en fuera, creo que están muy bien aprovechados esos 47 millones de dólares. Además, recaudó más de 200 millones, o sea, le fue muy bien. Y qué bueno, la verdad, porque es una muy buena película. ¿Qué más podemos decir? Pues dura poquito menos de 2 horas, 116 minutos, lo cual es bastante estándar, aceptable hoy en día. Llama la atención que está basada en un libro. Bueno, investigando un poquito, es una novela que primero se publicó en una serie de revistas, algo así como hemos hablado de otras películas. Creo que Dune también más o menos nació por ahí. Chequen ahí el episodio que tenemos con Jael acerca de Dune. Story of Your Life se llama el escrito en el que está basada esta película de Ted Chiang. Aunque suena a nombre oriental, pues es un señor de Estados Unidos. Pueden checar por ahí la historia. Y el guión lo adapta nada más y nada menos que Eric Heiserer, que llama la atención que es un escritor normalmente de películas de terror. Por citar algunas, Bird Box, Lights Out, Destino Final 5, Pesadilla en la calle del infierno, la versión del 2010, The Thing, la versión del 2011. Así que si notan un poquito de elementos del terror en esta película, pues tiene bastante justificación porque quien escribe la película es alguien que emanó del terror. La música, que es bastante genial durante toda la película, es de Johan Johansson, alguien que no tiene bastante renombre, no tiene el lugar que debería de tener al lado de Hans Zimmer. Normalmente hace la música en las películas de Denis Villeneuve, excepto en Dune, ahí sí es Hans Zimmer. La fotografía es de Bradford Young, alguien que normalmente trabaja en muchos proyectos de reivindicación racial. eh, Tiene muchos proyectos al respecto. Y la edición finalmente es de Joe Walker, que sí trabaja bastante seguido con Denis Villeneuve, sí ha trabajado en Dune, ha trabajado en Blade Runner. Y pues los protagonistas de esta película básicamente son Amy Adams, Jeremy Renner y Forest Whitaker, que yo pensé que hablaba como el personaje que tenía en Rogue One, pero no, sí tiene una voz diferente. Aquí me di cuenta que sí habla bien el señor Forest Whitaker. En general, esa es como que la ficha técnica de esta película. Muy buena película. Creo que todos los que aquí estamos coincidimos en que es una genial película. Y si no la han visto, pues véanla, ¿no? Esa es como que la participación, introducción cinematográfica que siempre damos. Hasta ahí todo. Muy bien, comparto pantalla para la otra parte de la presentación. Y bueno, el carácter físico, es decir, como un poco de algunas cosas que aparecen y podemos hacer algún comentario de esto es interesante a nivel de divulgación científica. Lo que me gustó es que eh, no es una ciencia ficción dura, es decir, no busca ser lo más fidedigno, lo más plausible a la ciencia o a la ciencia especulativa. Esto sí es muy, muy especulativo, por ejemplo, en la forma de la nave o la gravedad artificial que estos extraterrestres podían cambiar la dirección de la gravedad o crear gravedad cero o microgravedad adentro de la nave, adentro de la atmósfera terrestre, adentro del campo gravitatorio de la Tierra. Entonces es algo interesante de soñar, pero haciendo el comentario muy concreto es muy especulativo. Las únicas formas de crear gravedad artificial serían con la fuerza centrífuga, donde tienes una nave que rota y por esa fuerza que se crea por el movimiento rotacional, simulas que es la gravedad. Eh, Hay un principio de equivalencia de Einstein que dice, pues es que es indistinguible
una fuerza de la gravedad en una, imagínense que están en una ascensor y van para abajo, sienten que pierden peso, que se sienten más ligeros, pero la gravedad está ahí. Lo que pasa es que, pues es eh, la ilusión, por así decirlo, de las fuerzas ficticias que están por el movimiento. Eh, el caso contrario también aplica. Vas para arriba y sientes más peso, sientes más gravedad. Entonces, esa relación que tiene la gravedad con el movimiento, pues se puede utilizar es útil para crear gravedad artificial. Gravedad cero dentro de la atmósfera, no sé, es interesante. Eh, por ejemplo, los aviones que utilizan algunos astronautas para simular la gravedad cero, caen, literalmente caen. Lo mismo del ascensor, van para abajo y por efectos del movimiento ya no hay gravedad. Pero la nave de la película estaba en una posición fija, entonces es difícil argumentar que algo así podría ser posible. Otro, bueno, eh, más adelante les comentaré un poco de la teoría de la gravedad de Einstein en el marco de la interpretación filosófica, pero por ahora lo dejemos en la gravedad artificial. Vida extraterrestre. Este es otro gran tema de divulgación científica. ¿Por qué? Porque sí existe un campo que busca vida en otros planetas. Se llama astrobiología. Y hay científicos mexicanos estudiando eso. Por ejemplo, alrededor de los sistemas solares, de las estrellas, hay una zona de habitabilidad donde es como la temperatura exacta para que ciertas sustancias estén en las condiciones perfectas, por ejemplo, que el agua esté en líquido, eh, que, que la atmósfera se contenga con la gravedad y los vientos solares no la destruyan como pasa en, en Venus, no, eh, en Mercurio, y una serie de condiciones y analizan exoplanetas, los ven directo con el telescopio y analizan la luz de esos que pasa, que rebasa esos planetas para ver más o menos qué compuestos químicos, qué propiedades físicas tiene ese planeta y hay indicadores de podría haber vida. Puede ser, o sea, tiene las condiciones físicas donde podría surgir la vida, al menos desde donde observamos. Claro, puede ser vida simple, celular, bacteriana, o también vida inteligente, pero claro, eso es un terreno más especulativo. Por ejemplo, la vida tenían 7 patas, ¿verdad? Los alienígenas. Pues claro, eso es algo diferente. O sea, ¿qué animal tiene 7 patas en la Tierra? No soy biólogo, no sé. Tal vez sí exista uno por ahí. eh, pero es una variación de lo común, pero aún así sigue un marco de referencia eh, terrestre, muy humano. eh, pero la vida puede evolucionar de muchas otras formas, porque aquí en la Tierra nosotros tenemos un ancestro común, o sea, todas las ramas biológicas
los dinosaurios, incluso las especies ya extintas, se dan de una sola célula, de un ancestro común. Imagínense otros ancestros comunes con otras historias evolutivas, la gran variedad, o sea, eso ni te lo puedes imaginar. Eh, y otro aspecto que me gustó de la película en cuanto a la parte científica es como, ok, los gobiernos igual mandan militares y todo eso, pero también mandan científicos. Claro, para dominar algo lo tienes que entender y podemos hablar algo de ese aspecto filosófico más adelante, pero los científicos no buscan dominarlos, sino estudiarlo, comprenderlo, entenderlo. Y no solo mandan a físicos, biólogos, también mandan a lingüistas. Y bueno, yo creo que aquí en Yale Science valoramos el trabajo de las ciencias sociales y, y es parte de estudiar la realidad. Ahora, el aspecto filosófico de la película contiene algunos de estos temas. Un determinismo físico. Más adelante hablaremos un poquito de la trama, pero se ve claramente cómo la protagonista puede ver el futuro y pasa. Es decir, no puede hacer nada para cambiar el futuro. Según la física, muchas, si no todas las teorías físicas se tienen una interpretación filosófica de varios componentes o de varios tipos eh, de elementos, ¿no? De la teoría física. Uno de ellos es el determinismo. La mayoría de las teorías físicas son iguales tanto en el futuro como en el pasado. Por ejemplo, lo que les decía de la teoría de gravedad de Einstein. Muchos han escuchado por ahí de la teoría de la relatividad general. ¿Qué es eso? Una tela, una malla de espacio-tiempo, pero escuchan eso y luego también escuchan que, el tiempo es relativo o el espacio es relativo. Y luego, ¿cómo se empatan esas dos visiones? Eso es un trabajo para los divulgadores. El tiempo y el espacio son relativos adentro del universo, pero el espacio-tiempo es absoluto. No es un relativismo radical, como algunas teorías filosóficas, sino que sí hay un absoluto, el espacio-tiempo. Y el espacio-tiempo y la teoría de gravedad de Einstein es determinista. Y no solo es determinista, sino que todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar ya está. Es una película que estamos viviendo, pero la película ya está hecha. Entonces, es interesante cómo la protagonista puede leer esa película y ser parte de la película en sí. Otro aspecto es el determinismo lingüístico. ¿Esto qué es? Eh, es una teoría, es una interpretación de algunos lingüistas que la mayor comunidad científica de lingüistas ya ha descartado, eh, pero aún así es como un extremo de algo que todavía se discute, que es cómo el lenguaje moldea tu capacidad cognitiva, tus pensamientos y tu relación con el mundo. Claro, en la parte extrema es que no solo los límites de mi mundo son mi lenguaje, sino que mi lenguaje es mi mundo y
todo lo que está relacionado con cómo conocemos es no solo a través del lenguaje, sino conocemos solo lenguaje. Y eso es una postura muy, muy radical, a mi parecer, muy, muy certera en algunas aproximaciones, pero muy radical. Y esta combinación del determinismo físico y el determinismo lingüístico es muy satisfactoria de ver en la película, o sea, se me hace muy bella, donde los alienígenas enseñan su lenguaje a Amy, no me acuerdo cómo se llama la protagonista, em, y su forma de ver el mundo, las cosas, cambia y puede ver su vida como si fuera la película, ¿no? De la realidad, de su realidad. Entonces es un aspecto muy, muy interesante que me gustaría discutir con ustedes. Ahora, eh, también hay un momento de la película donde me fascinó que la protagonista, aunque sepa qué va a pasar en el futuro, lo hace. Hace los mismos pasos, tiene a su hija, etcétera, etcétera, a pesar de las consecuencias, porque es una vida que vale la pena vivir. Y esto me recuerda mucho al eterno retorno de Nietzsche, donde, ojo, Nietzsche no era nada de determinista, eh, pero él era muy relativista en ciertos aspectos, pero aún así él decía, este, tenemos solo una vida y para que valga la pena vivirla, ¿qué vida puedes hacer? ¿Cómo te tienes que comportar para que si la vives una y otra vez, no tuvieras que cambiar nada? Entonces, estos aspectos filosóficos me parecen súper interesantes de la película y me gustaría platicar un poco de ellos. Sí, Cristian, ¿tienen la primera pregunta? A ver, Cristian, échate. Yo tengo una pregunta, pero como somos dos, yo digo que nos des chance de una cada quien. Perfecto. Pero adelante, Em, Chris. no, dale tú primero. Quiero ver para ver el enfoque. Ah, por cierto, traigo para más adelante ahí de, ¿cómo se llama? Ya tengo no es una presentación, nada más así como que unos apuntes. Por si hay necesidad de compartirlos, ya los tengo listos. Perfecto. Bueno, pues realmente lo que más me cautivó de la película era de esto que estabas hablando al final, Yael, de el determinismo. No me había puesto a pensar nunca en esto hasta que vi una serie de Alex Garland que está bueno, ahora es Disney. Se llama Debs. Está muy interesante. No sé si alguien aquí ya la vio. Y si no la ha visto, pues véanla porque está muy buena. Em, este conversatorio es de Arrival, pero nada más les voy a decir que se trata de esa serie como de crear una especie de máquina del tiempo, pero no como estamos acostumbrados en estas últimas épocas a ver las máquinas y los viajes en el tiempo. Y trata de adoptar un enfoque de si realmente todo tiene que seguir una serie de pasos y siempre va a ser así por siempre, o si existe el libre albedrío, ¿no? Y me pregunta, precisamente porque esta película trata y muy bien el tema, aunque tiene muchos propósitos, pero uno de ellos sin duda creo que es, ¿está determinada la vida o existe el libre albedrío? No tenemos forma de saberlo ni de conocerlo, ni aunque estudiáramos toda la vida, yo creo, pero es interesante conocer la opinión de cada quien, qué enfoque podría darle a su vida si ya todo está determinado a pasar o si crees que lo que haces todos los días puede cambiar, realmente puede cambiar lo que va a pasar
después. Esa es como más o menos mi pregunta. ¿Crees que es determinista la historia? ¿Crees que es determinista el mundo? ¿O el libre albedrío verdaderamente existe? Es una pregunta muy complicada, pero tú dijiste que la pregunta que nosotros quisiéramos. ¿Quién quiere empezar? Y ya de ahí voy dándoles la palabra. ¿Entre los participantes o entre todos? Ok. Entre todos. Bueno, si quieres empiezo yo antes de que se me vaya la idea. Este, o no sé, respondo a lo que dijo CJ o cómo. Sí, sí, a la pregunta, lo que dijo CJ. Am, no sé, es que, por ejemplo, lo que estabas diciendo que si, bueno, este es como como yo lo percibo, ese punto de vista del determinismo, que si algo de lo que hacemos puede cambiar lo que va a pasar, creo que la pregunta importaría si supiéramos lo que va a pasar, ¿no? Aquí en la historia, eh, digamos, la parte de ficción es en el momento en la que la lingüista puede empezar a experimentar el tiempo de una manera no lineal, en el que ella puede ver lo que va a pasar. Y yo más que pensar, que verlo como si ella fuera como si ella decidiera hacer lo mismo, creo que más bien no puede hacer algo que no la vaya a llevar a eso, a lo que últimamente va a pasar. Y digamos, por eso yo creo que sí es determinista, o sea, ella no puede hacer nada para cambiar lo que está pasando, porque yo creo que si, por ejemplo, el momento en el que hace como regresión, bueno, o una regresión hacia adelante, y que se ve en la ceremonia donde está con el general de China, eh, digamos, si no fuera la decisión que ella toma como ella siendo esa persona, es voy a hacer la llamada. Digamos, o sea, ella, aunque lo hubiera querido cambiar, no hubiera podido cambiarlo porque eso es lo que yo hubiera hecho. Y pues, digamos, en eso es lo que yo creo. O sea, creo que la pregunta de si estamos como determinados, si tenemos libre albedrío, pues creo que tendría como más importancia si tuviéramos la capacidad de saber hacia dónde lleva todo esto. Digamos, digamos, por ejemplo, en mi vida, ¿no? Yo, digamos, si de alguna manera pudiera saber que voy a terminar, no sé, muriendo a los 70 y tantos, en Cuba o algo así, digamos, eh, creo que mi visión determinista podría ser, claro que sí puedo hacer cosas para cambiarlo, pero pues no tengo idea de saber, tengo manera de saber cómo va a terminar mi vida, entonces que pues no, como tú dices, ya, o sea, la película ya está hecha, solo que no la puedo ver. Entonces, pues esa es como mi idea del determinismo. No sé si como que la pregunta importe tanto, o bueno, chance también es que no he leído mucho del tema, pero si la pregunta importe tanto si no tienes manera de ver cuál es el final de la película, vamos a llamarle así. Y si la película es determinista, pues yo creo que sí. Este, en el determinismo lingüístico creo que está bastante claro, ¿no? O sea, literalmente le cambia la perspectiva de ver la realidad, ¿no? Pero en la parte filosófica es un poquito más ambiguo, pero también creo que sí es determinista en los dos sentidos. Yo creo. Raúl, ¿quieres continuar? Sí, bueno, yo me hubiese gustado como traer quizás algunas anotaciones para poder hacer como algunas aportaciones, porque creo que hay muchas cosas muy interesantes que se pueden decir de esta película en torno a la lingüística y a la ficción. Cuando me conecté pensando que quizás sería mejor escuchar más que hablar, porque hace tiempo que vi esta película. Creo que esta película se estrenó en 2016. Yo la vi en el año de la pandemia, en el 2020, y le tengo
afecto porque esta película me lleva un libro que se llama El I Ching, el libro de las mutaciones. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre ese libro. Y me recuerda mucho la historia de este libro, quizá más adelante explico por qué. Y hablando del determinismo lingüístico, tengo entendido que esta, como le dijeron ya en el inicio de la conversación, esta película está basada en un libro del escritor Ted Chiang, creo que se pronuncia así. Y a la vez este escritor está, fue muy influenciado por un lingüista, que no me acuerdo cómo se llama, Edward Sapir, no recuerdo el título, el nombre del lingüista, pero este lingüista es el que desarrolló la hipótesis de la, creo que se llama hipótesis y tiene su apellido, es que no recuerdo cómo se llama, a ver si me dan un minuto. Mm, La sí, hipótesis de Zafir. Sapir, sí, Sapir, Sapir. exacto. También es conocida como el relativismo lingüístico. Y ah, yo creo, alguna vez, creo que hay una frase de, se me olvida su nombre, pero la frase dice algo así como, somos lo que decidimos con lo que, no, somos lo que decidimos hacer con lo que han hecho nosotros. Ah, no me acuerdo cómo se llama ese filósofo, pero es el que fue compañero de Simón de Beauvoir. Es francés, no me acuerdo cómo se llama. Sartre. Sartre. Ándale, él, sí, él. Sí. Esa es una frase de él. Y yo siempre la traigo a colación cuando veo esta película, porque recuerdo que esa frase yo la escuché en clase y me quedé un poco traumado porque no la entendía. Entonces estuve mucho tiempo como reflexionando en ella y creí entender que se refería a que nosotros somos lo que somos, porque hay cosas que nosotros no decidimos, como por ejemplo, nosotros no decidimos hablar español, en nuestro caso, no decidimos la familia a la que pertenecemos, no decidimos la clase social, etcétera. Hay muchas cosas que nosotros no la podemos determinar, o sea, que nacimos con estas condiciones. Entonces, yo siento que en el caso de la lingüista de esta película, a mí me asombraba mucho cuando llegaba a esa parte en la cual ella tenía, al principio yo cuando la vi por primera vez, yo pensé que ella estaba recordando el pasado, o sea, yo pensé que lo que estaba viendo eran cosas que le estaban pasando en el pasado y cuando iba viendo pues, la película y me daba cuenta que en realidad ella estaba teniendo contacto con el futuro y que ese contacto era a través de las lecturas que ella hacía con los extraterrestres. Sentí como no sé si llamarla como una contradicción, o sea, no entendía el cómo era posible el hecho de que ella tuviese contacto con los alienígenas y con su lenguaje le diese la capacidad de poder predecir el futuro, de poder saber lo que iba a pasar en el futuro. Entonces, en ese sentido, sí sentía que ya no estaba seguro de si el lenguaje la determinaba a ella y a su circunstancia, a lo que sucedía con ella, pero yo creo que aún así hay cosas que tú no escapas, o sea, por ejemplo, hay cosas del lenguaje que tú no, o sea, siento que somos lenguaje, o sea, pensamos lenguaje, entonces creo que por eso, en ese sentido, la película a mí me gusta porque me hace como reflexionar cosas y, por ejemplo, hay personas bilingües que no sé si sea cierto, no sé si alguno de ustedes aquí sea bilingüe y lo pueda pueda compartir su opinión, que dicen que hablar un segundo o tercer idioma es como una forma distinta de ver el mundo, que creo que eso también va algo relacionado el relativismo lingüístico, que creo que asegura que el pensamiento está muy condicionado a nuestro lenguaje, pero la verdad yo no sabría cómo dar una respuesta, o sea, no sabré decir si sí o si no, me gustaría como escuchar la opinión de algunos de ustedes, de si creen que, por ejemplo, hablar otro idioma te condiciona o te hace pensar las cosas de un punto de vista distinto. No sé si alguno de ustedes tenga algo que decir al respecto. O no sé si Sí, a lo mejor no me expliqué lo suficientemente bien. sí. Cristian, ¿quieres continuar? Bueno, primero, para que no se me vaya, respondiendo a esta mini pregunta de lo de los idiomas. Mira, yo hablo inglés y francés fuera del español, ¿no? Yo honestamente nunca he tenido algo así como que cambie mi forma de pensar el idioma. A lo mejor no he tenido el suficiente contacto como alguien que tenga que, pues,
vivir y depender del idioma como estar en otro país, ¿no? A lo mejor ahí sí aplica. Lo que sí he visto es que, por ejemplo, pues estas dos lenguas, pues una germana y otra romance, ¿no? Y el español también es romance. A lo mejor también por eso no he como que salido tanto de mi forma de pensar. A lo mejor si estudiar alguna lengua, hasta un lenguaje asiático, o ya él y yo que estuvimos un ratito ahí en alemán, pues que es una lengua germana, pues a lo mejor tener una interacción más constante con ese idioma puede alterar por tu percepción, ¿no? Desde que pues tienes que declinar el idioma en vez de conjugar, o sea, ese tipo de cositas. Acá, por ejemplo, veíamos que decía que el lenguaje de los heptápodos era más de sentimientos pues sí, de significados, ¿no? Acá tenemos lo de la imagen acústica, ¿no? O sea, que precede la cuestión cuando te pone una palabra, el significado y el significante. Pero pues yo creo que a lo mejor sí se puede dar, pero tendrías como que salirte de tu zona de confort respecto a lo del lenguaje para empezar a experimentar eso, es lo que yo creo. Y de la otra pregunta, estoy un poco con Jared, es decir, Jared, ¿no? Con Jared, de que pues hay un determinismo filosófico, yo creo, si lo quieres ver desde el punto, bueno, yo como lo veo, hay, pues hay unos personajes de la mitología nórdica, las Nornas, pues ellas tejían los tapices para todos los seres, tanto para la gente común como para los dioses. Y pues ni siquiera los dioses podían saber, pues, qué iba a ser de su futuro, ¿no? Y Odín trató de, cuando se enteró de lo del Ragnarok y que había posibilidad de que valiera todo lo que había hecho, pues trató de verlo y ni siquiera él pudo, ¿no? Y yo creo que también, pues, esa incertidumbre ante lo que va a pasar, pues no nos haría ser quienes somos, ¿no? O sea, si supiéramos ya todo lo que va a pasar, a ver, puede que alguien pierda, bueno, no sé, podría perder ahí el propósito de vivir, ¿no? Es como, pues, que te spoilen una película. O sea, la neta, lo vimos ahí con Loki, ¿no? En la primera temporada, cuando le dijeron como, es que tú ya estás muerto y pues, madres, todo el MCU se lo pusieron de trancazo. No sé si tendría un impacto en ese aspecto de la vida o verlo como Amy Adams, que pues ella no es como que lo haya visto. Primero lo veo y luego lo hago. No, ella lo está experimentando al mismo tiempo, como decía este Jared, y a lo mejor eso le ayudó a ella a, o nos ayudaría eventualmente percibir el tiempo de esta manera que no sea lineal, que sea simultánea, de ver las cosas, que yo creo que es como lo más cercano que tendríamos ahí también en la cultura pop, el Doctor Manhattan. Él así experimentaba como que el pasar del tiempo, o sea, él ya sabía que, por eso se hizo muy cínico, ¿no? O sea, decía, es que no tiene caso como que seguir sobre esta línea porque lo que va a pasar no le va a agradar a nadie. Pero pues, bueno, es como que lo que yo pienso ahí respecto al relativismo. Pues sí, más bien determinismo filosófico. Y pues sí, de lo del lenguaje, te digo, yo no me creo en la capacidad de poder aseverar eso. Hay gente que dice que sueña en otros idiomas. Nunca me ha pasado. Puede que a lo mejor sea a la sensibilidad de cada quien, pero, pero pues estaría interesante experimentarlo, ¿no? Dice mi novia que una vez yo soñé en francés, pero no sé si creerle porque chance solo estaba diciendo puras tonterías y pensó que era francés. Eh, bueno, contestando un poquito a la mini pregunta, yo siento que hablar otro idioma te da, eh, no es como que otra perspectiva de la realidad y del mundo radical, pero sí te afecta porque de una u otra forma conocemos con el idioma y como que tu mundo se expande de cierta forma. Entonces tienes chance, tienes más conocimientos, chance tienes más sensibilidad a otras culturas, un poquito más de empatía, chance, eh, diferente conocimiento que en tu idioma no es tan fácil de acceder. Y, y bueno, eso es muy importante. Yo abogo por que, por ejemplo,
en México hay demasiados idiomas de pueblos originarios. Sin embargo, como bien dijeron, hablamos español y no lo decidimos, no se nos impuso. Fue una imposición histórica política. Pero, ¿qué cosa sería si en México enseñaran idiomas de pueblos originarios, los respetáramos más, habría más contenidos en estos idiomas y seamos un pueblo como la India, que no solo es plurilingüe, digo, multilingüe, que es como tener ahí varios idiomas en cada región, sino que es plurilingüe. Los idiomas eh, están en una dinámica constante y evolucionan juntos. Por ejemplo, lo que sí pasa es que eh, em, en muchas regiones, incluso dentro de San Luis, en varias comunidades, en municipios, ya hay como una tendencia ya de varias generaciones, de algunas generaciones, de antropológica de ir a Estados Unidos como si fuera un rito de pasaje y, y se vienen los chavos y son bilingües y hablan un Spanglish donde no es el Spanglish chicano, sino que es uno de aquí de México. Entonces, esa riqueza lingüística yo creo que aporta mucho, eh, te da otra visión de la realidad. eh, o sea, te la amplía, pero sí, no creo que sea un cambio tan radical. También como que el determinismo lingüístico, también por eso se llama relativismo lingüístico, como que crea ¿hablas este idioma? Ah, bueno, tu visión de la realidad nada más es esto. ¿Hablas otro idioma? Nada más es esto. Y es como hay un mundo más grande que engloba todas esas. ¿Por qué no podemos conocer ese mundo más grande? Eh, ya sería como debatir entre lo relativista un determinismo más absoluto, más general, más filosófico. Y contestando a la pregunta de CJ que ahorita se fue. eh, yo creo que la vida, así como Jared decía, no nace, crece, se desarrolla, puede desarrollar cierto grado de conciencia, pero no sabe el mundo, es decir, eh, tenemos una experiencia subjetiva particular, concreta de la realidad, donde tenemos una limitación epistémica enorme, porque somos singulares, concretos en la realidad y el mundo se conoce, pues, en la totalidad nada más con ideas, con abstracciones. Y yo creo que eso es un paso para, por ejemplo, por eso los filósofos de la ciencia dicen que la ciencia es una disciplina privilegiada para conocer la realidad, porque trata de conocer eh, eh, todo, los fundamentos, las bases, claro, con varios métodos y técnicas y hay una eterna discusión de eso y de los principios de la ciencia. eh, pero no estamos, o la mayoría de la gente no está en un mood de pensamiento científico. Ellos nada más quieren, nosotros todos, yo también quiero vivir la vida y ya, en paz, una buena vida.
Y para eso es importante pensar, cultivarse en aspectos no solo científicos, que bueno, también te puede traer algo de espiritualidad en ese aspecto, que no se habla mucho de eso, pero sí. Y sino que también la parte ética, qué es vivir una buena vida, cómo me debo de comportar, qué debo de valorar. Eh, Eso es muy importante, porque por ejemplo, en cuanto al tema del determinismo, ¿cómo lo abordo? ¿Vale la pena vivir una vida determinada? Pues ya está determinada para vivirla. O sea, no es algo totalmente, por así decirlo, paradójico. Una libertad absoluta. ¿En verdad somos libres? Tal parece ser que eh, muchas cosas están estructuralmente determinadas. Entonces, ¿qué? ¿No? ¿Sí somos libres o no? Pues es que hay que abordar las cosas con un pensamiento complejo, eh, asumiendo estas contradicciones de un desconocimiento real del mundo, de la realidad. Y eh, pues no sé, yo creo que es un viaje espiritual, personal, ético, abordar esta pregunta. Muy bien, Cristian, ¿tienes la otra pregunta ya lo sabías? Bueno, más que, no, sí sería pregunta. Iba a decir, más que pregunta, eso es un comentario. Pero cómo me cae mal ese tipo de intervenciones ¿cómo se llama? En conferencias, en conversatorios. No, pues va más haz de cuenta que estaba leyendo que aquí lo traigo en mis apuntes, que para la construcción sobre todo del personaje de Jeremy Renner, pues estamos hablando de que es un relato de 30 páginas, ¿no? El libro de Chiang. Tenemos que, pues, se apoyaron mucho le ponen científicos, pero son más programadores y pues se han dedicado como que a publicar ahí cuestiones éticas y esto de la IA, ahí cuestiones a futuro. Stephen y su hijo Christopher Wolfram, que son más tirándole la programación, les gustó como que este aspecto, que yo creo que la película pasa muy desapercibido, que aparte de ser físico, nada más dicen, él es el científico, dicen de Jeremy Renner, pues tenía conocimientos bastante amplios en la cuestión de programación, ¿no? Me gusta cuando hace esta disertación acerca de cómo determinó lo del 12%, lo de los 12 pilares, empieza a decir como, mira, aislé los unos de los ceros, me puse a ver esto y dije como, vaya, hasta qué punto que me gustó mucho cómo se entrelazan la física con otras ciencias igual de complejas y bien vastas, que en este caso, pues, tirándole este rollo de la programación, porque bueno, también hay mucho trabajo que no vemos detrás en este supuesto de la película, todo el equipo de lingüistas que tenía esta Amy Adams a su disposición. Supongo que Jeremy Renner también, Ian, tenía un equipo igual de grande para hacer los programas, para hacer, no sé qué tan pues acertado sea a lo mejor que un científico en la extensión de la palabra como que domine todas estas áreas, o realmente sea una interdisciplinariedad que tiene que haber como que cooperación, ¿no? Entre áreas para llegar a eso, decirle, mira, esta aplicación que analiza como que todos los rizos que tienen los simbolitos, le vamos a dar como que le vamos a programar para que tú puedas escribir frases complejas, que ahí vemos ese software, ¿no? Que ella empieza como que a poner palabras y luego le dice publicar conversación y le da. O sea, no sé como que hasta, pues, sí es más orientada a ti, ya el que estás como que en este rollo. Yo sé que tú sí le sabes a muchas cosas de eso, de otras ramas, pero ¿qué tan viable es? Porque
ahora sí que mi ejemplo fue Big Bang Theory, ¿no? Donde veíamos que cada uno le sabía algo diferente, pero no sé qué tan viable sea en la ciencia, pues ya más real esa aproximación. Sí. eh, Fíjate que esa discusión la tuve con una maestra de la Facultad de Humanidades que dio una conferencia de la filosofía de la ciencia. Y una parte a analizar es lo que les comentaba de que el mundo es complejo. Y en esa complejidad, en estas nuevas ciencias complejas, se quiere entender todo a través de investigaciones interdisciplinarias. Pero cada disciplina tiene su propio método, es decir, el método científico es un mito, o sea, no, hay muchas versiones. De hecho, en tu cumpleaños, cuando discutimos de si el derecho es una ciencia o no, pues eh, a- abordamos algo de eso, que eh, por eso la ciencia en cierto marco se puede extender a las ciencias sociales, que no es enteramente eh, algo que se pueda matematizar con ecuaciones deterministas, eh, sino que aborda todo un mundo complejo como es el mundo humano. Y el escenario donde cada ciencia tiene su propio método se llama epistemología anarquista. Entonces, cuando asumes que para conocer el mundo, la forma de conocerlo está fragmentado y como que tienes que eh, encajar las piezas, pero como que las piezas no cuadran unas con otras, se vuelve una, unas ciencias muy ricas, a mi parecer. Y sí, hay, por ejemplo, como el Stephen Wolfram, hay intentos de como que fusionar disciplinas en el sentido de que una tiene tanta relevancia epistémica como la otra, y así es como hace esa análisis de... tiene una posición que compara el mundo de la computación con la física, donde él dice, el tiempo, el espacio y las cosas del espacio es como un programa, y el tiempo son los saltos de línea, los pasos del programa. Esa es una posición física y puede que esté bien, puede que esté mal. Muchos podrían decir que no. Eh, el tiempo también es como fundamental de la realidad, o sea, es parte del código de tener una variable t, ¿no? Pero pues sí, hay esos intentos y hoy en día, como está esa fractura de disciplinas, donde ya las disciplinas son muy hiperespecializadas, pues sí es muy difícil abordar varias, pero yo creo que vale la pena intentarlo con algunas. Eh, Simón, bienvenido. ¿Sí escuchaste la Ya, pregunta? gracias. Sí, estoy escuchando, solo que se me fue el internet un rato y pues ya ni siquiera pude checar bien. Pero, Eh, hey, está bastante bueno. ¿Quieres responder esta pregunta o te esperas a la siguiente? Me espera la siguiente, la verdad. Perfecto. Bueno, la siguiente me toca a mí. La pregunta es, en la película vemos formas de vida alienígena y como humanidad, nuestra primera respuesta fue enviar a los militares
Eh, ¿Cómo creen a nivel político-social que la humanidad respondería ante una visita extraterrestre? ¿Alguien quiere comenzar? Cristian. Va. Levanté la mano, profe, para... No, pues no sé, mira, desde el punto de vista que trae aquí un gorro de aluminio en la cabeza, o sea, podríamos, o sea, obviamente, no digo que sea cierto o falso, pero se habla de que en Roswell, Nuevo México, cuando pasó eso, pues lo primero fue como que contener el episodio y hacer que no pasó nada, ¿no? Por eso, pues se me hizo muy romántico, como que a pesar de que mandaron a los militares tratando de comunicarse con ellos. Y yo creo que a lo mejor esa respuesta fue más por la... No es algo que puedas ocultar, ¿verdad? Porque pasó en todo el mundo y son máquinas enormes. Yo creo que a lo mejor eso fue lo que los ahorilló, ¿cómo se llama? En el supuesto de la película a tratar de comunicarse, ergo, tener ahí como que la respuesta militar latente, ¿no? Ahí vemos el podcast este que estaba escuchando uno de los soldados donde están hablando de que, me imagino a Stormfront, no, ¿cómo se llamaba? A Firecracker de The Voice, diciendo esto, es que nuestro presidente va a darle el país a los aliens y no nos dejan de defender nuestros derechos. O sea, yo es como sentí ese pedacito de la película, pero sí, yo creo que el enfoque, pues, no digo más humano, porque no para nada nos representa como especie, pero pues sería el más plausible si sería como que mandar a los militares, porque pues creo que por naturaleza somos seres que tendemos a tener miedo de lo que no entendemos. En este caso, si lo que no entendemos es un diseño de un dulce noruego como de 100 metros de alto, pues está complicado, ¿no? El poder como que tener una respuesta racional. Jared, ¿quieres continuar? Em, no sé, o sea, a mí se me hizo muy, digo, antes de mi respuesta, se me hizo muy, como que muy America, que, o sea, como que ponían a todos ponían las respuestas que tuvieron muchos países, como de que, ah, mira, aterrizó en Venezuela, eso no nos importa, mira, Rusia y China lo quieren atacar. Pero, o sea, creo que eso fue lo que me pareció como que más dije, ah, esta es una película hecha en Estados Unidos. Este, pero creo que, como dijo Cristian, o sea, lo que más se me hizo como más accurate de la película fue la parte de cómo se puso la gente cuando dijeron van a llegar alienígenas, ¿no? O llegaron alienígenas. Que empezó como que toda la conspiración y yo en lo personal, en años recientes como que me ha llegado como que mucha información sobre, por ejemplo, qué implicaría realmente un viaje, digamos, interestelar, un viaje de varios años luz de distancia y mientras más te pones a ver y más te llega información, dices, es que es imposible, güey. O sea, si bien la vida en otros planetas es una realidad estadística, o sea, de que existe, existe, güey. Pues que vengan unos para acá, pues, digamos, ya sabiendo lo que sabemos de los viajes interestelares, pues más que mandar a militares o algo así, creo que sería como too much, ¿no? Decir, ay, güey, o sea, estamos a años, a miles y miles y miles y miles de años de poder llegar como que a lo que ellos han llegado para poder llegar aquí, ¿no? O sea, que creo que, por ejemplo, digamos que hubiera aterrizado uno, creo que o sea, creo que hubiera sido una respuesta militar, así como fue, una respuesta militar, no creo que hubiera habido como que un esfuerzo por comunicarse. Creo que hubiera sido lo último que se hubiera hecho, la verdad. Y me puedes recordar un poquito más de qué implicaba la pregunta porque me fui como que en esa parte. Eso de cómo responderíamos la humanidad. Digo, y creo que también en la parte de la humanidad fuera del tremendo caos y desinformación que hubiera
que pasaría en ese momento. Pues obvio, creo que dependiendo de cómo se llevara a cabo este encuentro, ¿no? Pues también cambiaría sobre todo la parte de la religión, en mucha gente, o sea, hay mucha gente que es fundamentalista no solo en la religión católica o la cristiana, o sea, sino en cualquier otra religión del mundo, pues también de repente se puede plantear, ay, güey, o sea, esto no es lo que dice el dogma de mi religión, o sea, entonces, ¿qué pedo, no? O sea, habría un, este, un, un desafío existencial ahí muy, muy profundo en todas las personas, creo yo. Raúl, ¿quieres continuar? Sí, no es por reciclar ideas, pero bueno, concuerdo con lo que dijo Cristian. En general, pues el ser humano suele rechazar todo lo que desconoce y todo lo que le da, lo que da miedo, lo sueles como alejar. Y en ese sentido, por ejemplo, en la película, el utilizar los militares me parece, o sea, no la mejor idea, pero sí me parece como una estrategia lógica, o sea, lógica en esta sociedad, pues. Mm, porque, o sea, se supone que eso pasó porque la gente tenía miedo, la gente no sabía si los iban a atacar, o sea, no sabían qué es lo que querían, entonces, como que el miedo es lo que hace ese tipo como de acciones. O sea, por ejemplo, no sé, el complejo militar e industrial, pues es como que el poder de los Estados Unidos, que también es como la seguridad que le da, ¿no? Pero es también igual por el miedo, o más bien es por poder, creo yo. Entonces yo creo que de alguna forma considero que sí es algo que podría pasar. No sé. Por ejemplo, no sé, cuando la gente, por ejemplo, con el COVID, mucha gente igual también por miedo, no sé, comenzó a hacer muchas compras impulsivas, o sea, sin ni siquiera saber exactamente por qué estaban comprando tantos papeles sanitarios, por ejemplo. Pero yo siento que la gente reacciona así con, digamos, cosas muy impulsivas cuando se siente amenazada, cuando se siente insegura. Entonces, sí creo que sea algo como posible que sucediese en una situación, digamos, hipotética. Simón, ¿quieres responder? Sí, concuerdo en parte con lo que han dicho anteriormente, que cuando tenemos miedo solemos alejarlo, pero siento que la respuesta es relativa, ¿sabes? Si fuera como en la película, como dijo Cristian, que son seres gigantes, que todos pueden verlo en todo el mundo, pues siendo una situación que no es aislada y cómo el mundo reaccionaría, se sentirían presionados a usar la milicia por lo mismo. Si tenemos miedo, tenemos a rechazarlo. Y sería más como una opinión colectiva, ¿sabes? No una opinión aislada. Pero una vez me puse a hablar con un amigo de qué pasaría si supieras que un meteorito llegaría a la Tierra en unos cuantos años, por cálculos. Si tú fueras el líder de una nación, un mundo, ¿se lo dirías? Y pues yo creo que la mayoría no lo diría porque saben cómo reaccionan. Y siento que sería lo mismo que con la vida fuera del mundo. Si tuvieran esa información, siento que no la dirían, porque sabrían cómo el mundo reacciona, no sin antes tener con certeza qué tipo de, con qué tipo de circunstancias estamos lidiando. Creo más en la política que suelen utilizar, infíltrate y luego lo saboteas. Y siento que sería lo mismo. Antes de enfrentarse directamente, lo harían más con cautela, pero sí, siento que sería el mismo objetivo. No serían pacíficos en su respuesta, no al menos con esas intenciones. Y no sé cómo elaborar la idea ahorita. Así que creo que pasó el micrófono. CJ. Bueno, hay una disculpa, se me desconectó hace rato, pero ya regresé. Eh, pues creo que sí estoy muy conflictuado entre las ideas que han expuesto, me parecen lógicas unas y también la última que acaba de decir el buen Simón me parece muy acertada porque suponiendo que fuera como pasa en la película, que son piedras gigantes, pues aún así no son tan grandes, ¿sabes? No es como que tapen todo un país entero. Y siento que aún así con esa
en ese hipotético caso, perfectamente eh, podría manejarse una situación de ocultamiento. Han caído, supongo que ustedes tendrán más información al respecto, pues a cada rato caen como que desechos del espacio exterior, ¿no? O sea, con los meteoritos chiquitos, partes de piedras muy pequeñas y pasan muchos fenómenos a cada rato, en todo momento, en todas partes del mundo, de los cuales ni siquiera nos enteramos ni nos damos cuenta. Entonces, supongo que tenderíamos mucho a ignorarlo. Aún si alguien, por ejemplo, grabara un video y lo subiera a Twitter, bueno, a X, como dicen los chavos, eh, pues la gente lo echaría para atrás de inmediato, ¿no? Diría como de, ay, ¿cómo crees? Eso es inteligencia artificial. O la gente que diría, no, sí, claro que sí es. Se empezarían a enfrascar en una lucha tan sin sentido que creo que al final de cuentas ni siquiera tomaría relevancia el punto de origen de que, oye, allá hay unos alienígenas que nos vinieron a visitar. No, como que la gente se enfrasca mucho en esas peleas y la respuesta general de la gente me imagino que sería esa, porque nos gusta pelearnos por tan pocas cosas. Hace rato Cristian y yo estábamos en un grupo con los amigos, ¿no? Y estaban ahí discutiendo a capa y espada si era una burla lo de los Juegos Olímpicos con la última cena y veías puntos tan extremos de una tontería, de un simple desfile. Ahora imagínate con una piedra gigante en el cielo, pues la gente estaría debatiendo cosas tan sin sentido como lo hacen a diario. Y la respuesta del gobierno, pues sí sería diferente. Ahora bien, si llegaran a atacar directamente, pues sí, definitivamente la respuesta sería violenta. Ahí también tengo que apelar a la verdad que dice Jared. Esto es una película gringa, los que atacarían primero serían los estadounidenses. Aquí se lavaron las manos diciendo que ellos son los héroes, los intelectuales, no es cierto. Pero bueno, eso es más o menos como que lo que me imagino. En el conversatorio pasado, pues obviamente platicamos de asteroides y todo eso. Sí, esa cuestión de que la humanidad respondería de una forma muy rara, o sea, como que no, o sea, de diversas formas que no esperaríamos porque son formas ya como muy, por así decirlo, de nuestra realidad contemporánea, posmoderno, de que unos lo negarían como niegan al cambio climático, otros cambiarían eh, adaptarían su ideología para conservar el núcleo de la ideología y por ejemplo, incluir a la vida en otros planetas dentro de su religión eh, como diciendo que no hay ninguna contradicción y bueno, pues se puede analizar de forma racional y está bien, pero chances otros se crearían sectas, por ejemplo. Entonces, yo creo que esa cuestión está muy interesante y lo que el gobierno haría en mi punto de vista sería, bueno, claro, hay que analizar región por región. Cada gobierno tiene su propia historia con su propio posicionamiento ideológico, con posturas geopolíticas. eh, pero yo creo que en general los gobiernos sí tienden a como ocultar cierta información, pero no, por así decirlo, lo mismo pasó con el COVID. No transmitieron bien una cierta divulgación de qué hacer, qué no hacer, este, los datos científicos. eh, ¿Por qué? Porque la humanidad no está en condiciones de digerir esa información. Y yo creo que si viene algo
totalmente alien, eh, más que tratar de hacer explicaciones, ocultarían mucha información. Muy bien. ¿Réplicas? ¿Alguien quiere? De las preguntas pasadas se me pasó preguntar por réplicas. ¿Alguien quiere responder a otras respuestas? Ah, yo quisiera regresar a la primera pregunta, cuando, cuando hablamos acerca de las personas políglotas y de que si aprender más de un idioma modificaba tu forma de pensar, yo me gustaría preguntar una pregunta abierta. Por lo general, cuando somos niños, siempre se nos dice que es bueno, en este caso, aprender inglés por cuestiones laborales y etcétera, etcétera, lo cual es cierto. Pero más allá de aprender un idioma por cuestiones académicas o laborales, ¿por qué aprenderían ustedes un idioma? O sea, ¿qué les motivaría a ustedes más allá, digamos, de las consecuencias positivas laborales? O sea, ¿por qué aprenderían un idioma? O sea, ¿qué es lo que a ustedes les otorgaría el aprender un segundo o tercer idioma? Que no tengan que ver con cosas académicas o laborales. Adelante, sí. El Mundial de Fútbol 2026. Termino mi participación. ¿Alguien más? Yo, a ver, ay, aprendiendo ucraniano, ¿no? No, yo, por ejemplo, yo estudié inglés, como dice Raúl, fue pues impuesto, ¿no? O sea, sí, sí, la verdad, no me dieron mucha voz y voto en esa decisión académica, que agradezco mucho, pero ya después de que terminé el inglés, me dijeron, bueno, acábalo bien, hice una certificación y ahora sí, empezó otro idioma, en forma que fue el francés. Ese ya lo estudié por gusto y pues fue más que nada por todo lo que simboliza culturalmente Francia como país, ¿no? O sea, música, literatura, cine, o sea, yo principalmente antes del cine lo empecé a estudiar por la música, me gustaba mucho esta Edith Piaf, Sass, Charles Aznavour, este tipo de pues artistas, y también siempre, bueno, si tienen la costumbre de leer poesía, en español es muy bonito, pero luego cuando lees poemas como que traducidos se siente raro. Había una película en la que decían que el leer poesía traducida era como meterte a bañar con impermeable, ¿no? O sea, es como, vaya, ahí está, pero no lo puedes sentir. Y sí me pasó mucho porque, pues, como todo niño pretencioso en la prepa, me gustaba todo este movimiento de los poetas malditos. Y pues cuando quería leer Las Flores del Mal, dije, pues vámonos a lo grande. Y pues ya cuando aprendí a hablar francés, dices como, oh, no, en efecto, esto es literatura, todo, nada importa, ¿no? O sea, vive el hedonismo. Ya es como que una decisión más personal el aventarte como que un idioma por gusto y pues sí, creo que cualquier decisión que tomes para aprenderlo te ayuda. Estuve estudiando alemán y a lo mejor fue lo que me faltó para terminarlo, esa motivación como que personal, porque realmente yo solo veía por cuestiones laborales. Estamos de que aquí en San Luis pues hay buenas oportunidades eh, laborales si hablas alemán, ¿no? O sea, yo lo quería estudiar por eso, al final no me convenció y pues deserté después de 4 meses. Igual en un futuro regreso. Ahí me di cuenta aparte que las lenguas germanas no son tanto lo mío, pero pues no sé quién más. Adelante. Bueno, mira, no sé si esto cuente como académico y realmente no es como que yo tuviera un ímpetu de aprenderlo más, pero por ejemplo, a mí me gusta cocinar y conforme empecé a yo ver más contenidos porque no sé cómo funciona el algoritmo, de repente si entiendes el inglés te empiezan a llegar más contenido en inglés. Entonces, empecé a consumir mucho contenido de cocina en inglés y hasta que intenté explicarle a alguien
ahorita pongo un ejemplo, pero ciertos tipos de cosas que se hacen en la cocina, dije, ay, güey, no hay una palabra para hacer esto en el español. O digamos, no o sea, digamos, puede haber una oración completa para lo que estoy tratando de hacer, pero hay digamos, otros idiomas en los que hay nada más una palabra. Ejemplo, voy a poner como dos ejemplos, en, y creo que también ese tipo de cosas dicen mucho creo que nos habla de cómo el lenguaje también dice mucho de lo que son las culturas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el inglés hay una palabra para cuando tu caldo está hirviendo, pero no mucho, como que, digamos que no le salen burbujas, nada más digamos, comenzó la evaporación y que se llama simmer y boiling. O sea, boiling es cuando estás, digamos, hirviendo mucho y simmer es cuando está nada más como con poquito vapor. Y me he fijado que esa palabra no existe en el español. La palabra simmer, cuando nada más está hirviendo poquito. Y en francés también cuando dicen cocina algo au sec, que es como hasta que ya quede muy poquito líquido, pero no hasta que se esté quemando, tampoco existe en el español. Es como que empiezas a ver cómo surge la necesidad en varios idiomas de ponerle nombre a las cosas. Creo que, digamos, si le pudiéramos poner un ejemplo en ciencia ficción o en fantasía, creo que me acuerdo en Game of Thrones, cuando a Drogo le regaló un caballo a Daenerys en la primera temporada y le dice, es que le quiero decir gracias, ¿cómo se dice gracias siendo Traki? Le dice, no hay gracias, no hay una palabra para gracias siendo Traki, güey. Yo creo que, digamos, como que un acto de ese tipo, pues pasaba tampoco que nunca se molestaron en darle como que una denominación y creo que está bien como que eso sería como que una motivación para aprender otro idioma que creo que te cambia la perspectiva en cosas chiquitas, o sea, no creo que te cambie así como que el mundo, pero hay cosas chiquitas que dices, sabes que esto no sabía que que digamos que tenía cierta relevancia. Creo que ya si nos vamos como que algo más chusco, no me acuerdo en qué idioma, pero por ejemplo, la claridad que te da después de que, este, Japonés. hay, ajá, ándale, o sea, hay culturas que tienen una palabra para eso, o sea, creo que te empiezas a dar cuenta de lo que valoran ciertas culturas y pues sí, eso. Simón, CJ, ¿quieren responder esta pregunta? Yo sí, pero no sé si CJ quiere aportar algo. O sea, ya respondí, fue como en broma, pero sí, o sea, con el motivo de Bueno, conocer gente, nada más. Sí, sí, sí. Pero adelante, Simón, adelante. no, pero tiene razón. Y retomando bueno, adjuntándolo con el punto de Jared, pues realmente creo que sí aprendería un idioma por eso. El idioma, bueno, se va a escuchar muy, muy cromador, perdón por la palabra, pero eh, pues las personas somos tiempo, ¿sabes? Como que cada uno no somos lineales y por ende el idioma tampoco. O sea, el idioma lo terminamos moldeando a nuestra personalidad. No todos saben lo que es, por ejemplo, chai derecha, y no, otros no saben lo que es churka. Y conocer otro idioma te da las bases para poder comunicarte con otra persona y por ende entrarte a su personalidad y su mundo. O, como en el caso de Jared, conocer lo que es la cultura de ese mundo en este tiempo actual. Por ejemplo, pues los tutoriales, para empezar, son muy diferentes. No vas a encontrar muchos tutoriales aquí en español porque no son algo de su necesidad. Pero, por ejemplo, encontrarías tutoriales de medicina o de programación en hindú, en hindi. Podrías encontrar, qué sé yo, tutoriales de cómo hacer tu propia balística en árabe o en ruso o en ucraniano. O simplemente encontrarías recetas, eh, dependiendo de lo que quieras de cada país.
con los ingredientes que tengas. Y eso es a lo que voy, o sea, sería interesante aprender un idioma según la necesidad que tú tengas interés y que quieras conocer, pero eso es algo más a que te quieras adecuar a un idioma, no sé, creo que ese es mi pequeño aporte. Yo creo que mi pequeño aporte a la pregunta combina lo que dijo Cristian de que pues es por un desarrollo de personaje y lo que dijo Simón de que pues es que eres tú, o sea, eh, o por ejemplo con lo de la cocina, con cosas muy chiquitas que hay palabras que no están en español. Pero ahí, ¿quién cocina? Pues Jared, o sea, ¿quién es el que está en la cocina? Jared, y ¿para qué va a aprender ese idioma? Pues para él, ¿no? Y no me refiero a que para ti, para otro fin, o sea, como que hablar más eficiente o con más tecnicismos o con más, mamones de la, monsieur francés. No, o sea, para ti es parte de crear tu identidad. Yo creo que para eso es aprender un idioma, para conformar tu identidad y explorar la realidad mientras construyes tu identidad. Yo creo que eso es mi visión de aprender idiomas. Muy bien. Cristian, CJ, ¿tienen otra pregunta? Una última para ya ir cerrando. Yo nada más, en cuestión de gustos, si, bueno, si estamos aquí supongo que es porque ya han visto Arrival alguna vez, ¿no? Entonces, eh, en cuestión de gustos, nada más para enfocarnos en el cine, que es básicamente de lo que hablamos en Ya lo sabías. ¿Les gusta cómo se contó esta película? Por ahí alguien lo mencionaba al principio, no creo quién, pero alguien lo mencionó, de que, creo que era Raúl, que te confundías de que, o Jared, bueno, no sé, de que te confundías si estabas recordando o no, y luego al final te das cuenta de que en realidad está viendo el futuro. Eso me pasó Era ya también. él. Ah, No, fue Raúl, creo, pero ok, sí, sí. Eh, Me recordó mucho a la película Memento de Christopher Nolan, que más o menos trata de contar sus historias de ese tipo. En la ocasión más reciente en que hizo algo por el estilo fue Tenet, y a la gente no le gustó para nada, a pesar de que en mi opinión personal es una de sus mejores películas, pero el hecho de cómo está contada hizo que la gente odiara esa película y dijera que ya no es un buen director. Acto seguido saca Oppenheimer y dicen, es el mejor director del mundo, pero bueno, eso no viene al caso. Entonces, básicamente conocer su opinión de, ¿les gusta una película que esté contada así, con ese punch al final de, ay, no manches, de esto se trataba todo en realidad? Escucho. ¿alguien quiere responder? Jared. Em, pues fíjate que siento que a mí sí me gustó en lo personal, o sea, creo que fue, me parece, pero creo que más que decir me gustó, se siente que es lo adecuado para el tema de la historia. O sea, creo que, en- que va, digamos, hace como sintonía con si estamos hablando de cómo habla de que estos seres viven que no perciben el tiempo lineal, pues la historia tiene sentido que no se cuente de manera lineal. Que digamos, creo que cumple un doble propósito, que es como hacer una alegoría al tema de la historia y pues como un recurso dramático, porque en el momento en el que te das cuenta de que, es que todavía no nace la niña, pues es también más o menos por ahí por el clímax de la película y creo que o en el desenlace clímax más o menos, pues creo que cumple como que esos dos y se me hace como una manera inteligente de decir, sí, cumplir esos dos. Quiero contar la historia no de manera lineal
y esto de alguna manera me va a dar un extra para el giro final de la película, pero se me hizo súper inteligente, digamos, usarlo para ambos propósitos. Simón, ¿quieres comentar algo? Yo prefiero esperar al final. No sé si Cristiano o Raúl tienen algún comentario. ¿Alguien más? Ah, Si quiere, mira, algo que no me había dado cuenta de la peli, hasta la segunda vez que la vi, fue que empiezan con el primero y con el mismo plano, perdón, donde está viendo como que de la sala hacia afuera se ve una ventana, que es así como que pues se ve medio azul el panorama. Me gustó mucho, ahorita la busco la palabra, Raúl, pero sí tiene una, sí, es algo chistoso del lenguaje, pero em, me gustó eso porque pues en el libro, bueno, tengo entendido que en el relato nunca lo he leído, pues no existe como que una aproximación al lenguaje que usan para comunicarse con Abbott y Costello. Y pues fue hasta que Eric Heisner se puso como que a diseñarlo junto pues ahí a Villeneuve, a hacer estos circulitos. Y me gusta mucho esa, diría Jared, pues ese doble propósito que tiene. Pones que las palabras están así, son redondas, y pues la película se siente así también. O sea, es autoconclusiva en ese sentido, no deja cabos sueltos. Imagínate lo confuso que hubiera sido que no aclararan que Jeremy Renner es el papá, ¿no? O sea, hubiera estado bien complicado, pero sí me gustó mucho cómo se contó esta película. Y sí tiene razón CJ. Tenet no le gustó a nadie, siempre vas a escuchar, no le entendí, está de hueva, está toda revuelta, porque prefieren a lo mejor algo más lineal, aunque tenga que ver con cuestiones temporales como vieron el Edge of Tomorrow, esta película con Tom Cruise, donde repite como que lo mismo, si bien como que juega con el tiempo y cada vez te va aportando más, te lo va aportando de manera lineal para que tú vayas construyendo la historia y pues digas, mira, con que siempre fue esto. No es una película, o es como la Deadpool, cualquiera de las tres, empiezan como que a un cuarto de la película, empiezan con una situación particular y eventualmente te llevan a ese punto en los primeros 20-25 minutos, que si bien es una forma no lineal de contar una historia, sigue siendo lineal porque no le estás metiendo ahí cosas que puedan confundir, que puedan como que al menos hacer que esté atenta a la persona que está viendo la película. Por eso, pues, me gustó mucho. Eso sí, no es una película para todos, sin, sin escucharme así como que pretencioso, porque sí puede llegar a aburrir. O sea, hay que reconocer lo que es una película lenta, la música también sirve en ese sentido, pero está, bueno, a mí creo que sí es de mis top 5 de ciencia ficción. Y de esas, dos son de Denis Villeneuve. ¿alguien más? Raúl. Mm, bueno, yo creo que hay muchas formas de contar una historia, ¿no? O sea, por ejemplo, desde la forma tradicional de contar historias, que es, por ejemplo, la oratoria, pues puedes contar una historia de diferentes formas y la forma en la que tú cuentas la historia sí influye mucho en cómo la percibe la gente y en qué tan buena o no puede ser la historia. O sea, puedes tener una muy buena historia, pero si no la cuentas bien, pues no sirve de mucho. Y ahora, por ejemplo, con las tecnologías, pues en el cine igual puedes contar una historia de diferentes formas. Pero yo, por ejemplo, hablando de esta película, a mí me parece, bueno, yo no la concibo como contada de otra forma. O sea, yo la concibo así como, como fue planeada. Y, por ejemplo, actualmente yo siento que hay muchas personas que buscan, o sea, muchos directores más bien, que buscan que, por ejemplo, las primeras media hora, o sea, la película tenga mucho movimiento, o sea, que tenga como con mucha acción, precisamente creo que para no aburrir al espectador. Pero siento que en específico en esta película, a mí me parece que todo el tiempo el espectador está, la forma en la que está, o sea, la narrativa de la película como que lo obliga mucho a estar todo el tiempo muy concentrado en lo que está viendo. Entonces, eso siento que a veces puede ser quizá un poco arriesgado, pero a mí me gustó. Entonces, yo no siento que consiga alguna otra forma en la que pueda ser, en la que pudo haber sido contada, pero no sé qué opinan los demás.
Bueno, creo que me toca. Em, la estructura de la película a mí me fascinó porque yo fui de los que al principio se confundieron, o sea, como que no, pensé que era un flashback, o sea, como que no entendía bien. Y después, cuando ya se ve más claro que es el futuro, como que mm, yo la vi 2 veces para poder apreciar la totalidad de la película. Y yo creo que la estructura de la película da paso al mensaje filosófico que, que uno le puede dar. Pues yo le daría, pues es que, eh, mm, bueno, de la primera pregunta de lo que contestó Jared, si la película es determinista o no, eh, no sé. No sé, porque puede ser eh, que el mundo dentro de la película no sea determinista absoluto, pero que los aliens como que le dieron una visión de lo más probable y aún así, ella eligió eso. Eh, entonces es como de qué, qué, qué tan importante es elegir una vida bien vivida con todo y los dolores y las desdichas de la vida. Em, Asumir, ¿no? La vida ya como de un lado más, este, eh, por ejemplo, hay que imaginar a, ay, se me fue el nombre, el que carga la piedra de Camus. Sísifo, ¿no? A Sísifo feliz, ¿no? O sea, aunque tenga que cargar la piedra, pues esa es la vida, ¿no? Y hay que, como asumir el absurdo de lo que es la existencia. Em, entonces, para mí la película estuvo genial en cuanto a... O bueno, la otra postura puede ser que sí, vi- como que reconoce que el universo es determinista y aún así se entrega al universo porque no tiene otra alternativa, pero aún así hay que, este, claro, nosotros no sabemos, entonces hay que em, esperar lo mejor, por así decirlo, o sea, enfrentar la vida con em, ciertas posturas como, eh, no sé cómo decirlo, mm, como tener cierto sistema de creencias que nos ayude a vivir la vida independientemente si, si no son, si no tienen un sustento real, porque lo que vivimos sí es real. No sé si me di a entender. Cristian, ¿tienes una última película o ya para dar los últimos comentarios, nuestras conclusiones? pues si quieren, aprovecho mejor el espacio para unas cosillas antes de que trajera como que se me pasó a mencionar ahí. Son así como que fun facts, cositas interesantes de la peli, porque pues regresamos a que como, si bien se basó en un relato, como de 30 minutos, de 30 páginas, está muy chido de todo lo que hubo detrás. Por ejemplo, el diseño de los septápodos, ¿no? O sea, es como que a mí primero me imaginé a este señor H.R. Giger, ¿no? Que es el que hizo a los de Alien, al octavo pasajero, y toda esta estética así como que muy oscura. De hecho, la nave por dentro me figura mucho a las naves que salen en Prometeo y en Covenant. Pues lo chistoso es que
el que diseña los heptápodos, diseñó también todo el arte de esas pelis, Carlos Guante. Guante con H, ¿no? No, no Guante. Este señor Carlos Guante, estuve viendo su portafolio y tiene y Arrival, Alien, las de Prometheus y Covenant, las de Dune, Spiderwick, una serie de Netflix que llama Raised by Wolves, o creo que es de Star, no recuerdo. X-Men Primera Generación, La Isla Calavera, Van Helsing, Hellboy, o sea, como que hay cierto como que coherencia en que este tipo, en cómo diseña los personajes él, ¿no? Porque dan hasta vibras de terror cósmico los heptápodos, ¿no? O sea, algo que sería muy complicado de describir, ¿no? O sea, eso me llenó mucho. También pues que esta, pues Amy Adams, literal, ahí en Montreal se buscó a alguien, a un lingüista, y es como que pues estuvo platicando con él, su forma de pensar, porque incluso Jeremy Renner le dice en la peli de que pues él se dio cuenta que ella analiza el lenguaje como un matemático. Y pues ahí tenemos a Noam Chomsky, ¿no? Que por cierto no se nos murió. ¿Cómo se llama? Noam Chomsky, pues me gusta mucho que sus acercaciones al lenguaje también coinciden mucho con la matemática, ¿no? Con estas ciencias exactas. Y como que hacen eso que demuestra que no están peleados. Y pues finalmente hay otra aportación, es que en lo que comenté hace ratito, los logogramas que usan para la película, pues creo que son, junto a los septápodos, lo más brillante de esta película, porque es algo que se te queda aquí te da como que luego ya que veas un círculo así, pues te vas a ubicar la peli. De hecho, uno de los pósters era también uno de los símbolos del lenguaje. Se me hizo como que algo brillante que pues no muchas películas cuidan. Ahí tenemos que Star Wars hizo el Aura Beige para todo este lenguaje, ¿no? Que hay, que siempre que veas algo escrito va a decir algo, solo que tienes que traducirlo. O pues acá con El Señor de los Anillos, que el Quenya, pues ese lo hizo Tolkien, o sea, exclusivamente pues para su obra. Es muy bonito ver que tiene más diferentes capas, como que, como película, como producto, no se queda pues fue una historia de ciencia ficción y ahí medio historia de amor y pues con un poquito de viajes en el tiempo, pero acá arriba en la cabeza, ¿no? O sea, es una película muy completa, por eso te digo, está en mi top 5 y no en balde tiene la calificación que tiene, ahí pues con otras obras que han salido después, ¿no? O sea, eso se me pasó hace ratito y como que me quedé pensando, dije, no mencioné esto, pero sí, como que sería lo último que iba a aportar de la peli. Sí, sí hicimos el capítulo de Oppenheimer porque ya me acordé, fue la tercera aparición de Ya lo sabías. Eh, Creo que había dicho en ese capítulo que en Oppenheimer era como la culminación de Christopher Nolan. Este, y, y en la de Dune es como la culminación de Denis. Pero una cosa que me gusta mucho de esta película es cómo digamos, adaptaron una historia. eh, pero yo creo que la parte es, o sea, bueno, no he leído la historia, la verdad, pero sí se ve que hay mucho carga cinematográfica, mucha equipo, mucho del equipo de producción. Y eso me fascinó porque, o sea, como que una historia así por así decirlo, rara, este, ciencia ficción, pero también filosófica, de lenguaje, y tiene mucho arte, arte tanto en la cuestión del departamento de arte como en la cinematografía misma. Eh, yo, eso es lo que más me gustó de la película, como que esa sinergia, ¿no? De la parte de la historia con el arte. Por ejemplo, con la parte lingüística del póster, ¿no? Eh, del círculo. Este,
Es fascinante. Jared, unas últimas palabras. Mm, como conclusión, pues mira, creo que más que, no sé, o sea, es que no quiero dar como pues qué bonito mensaje tuvo la película, pero, pero no, pero sí creo que, pues claro, es una película que te deja, son las que dices, me dejó pensando, pero digamos, no te dejo así como que estoy yo de vacío existencial, sino que te deja, digamos, pensando en qué tanto, pues qué tanto algo te puede influenciar y qué tanto tú puedes influenciar a otra persona nada más con el simple hecho de hablarle, o por ejemplo, digo, creo que aquí nadie es padre todavía, pero, pero por el simple hecho de que ya le estés enseñando, por ejemplo, a un niño en tu idioma, ya le estás, de alguna manera inculcando una manera de pensar. Me gustó mucho la película este, porque creo que hay cierto, ahorita que estabas comentando, Cristian, que fue que tuvo un escritor con experiencia en películas de terror, que creo que se vio padre en este recurso de usar una escala, bueno, que no sé si eso sea como del escritor o de Denis Villeneuve, porque también lo usa en Dune, pero como esta escala aplastante que se ve como tanto con los extraterrestres que llegan y como con la nave, o sea, digamos, creo que no es fortuito que la nave sea de proporciones, de ese tipo de proporciones, o sea, creo que es justo para darte como que ese escalofrío en la espalda, que también te digo que se nota como lo hacen Dune con las serpientes de arena. Y de nuevo, citando a George Lucas, ¿no? Es poesía, rima, o sea, creo que también va junto con el argumento, ¿no? El argumento también es abrumador y creo que te abruma visualmente y en discurso, o sea, se me hace una obra de arte muy redonda en ese sentido. 10 de 10, el cine. Raúl, Mm, Creo que no tengo una conclusión como tal, más bien me gustaría aprovechar este espacio para agradecer la invitación. Fue un gusto conocer al equipo de ¿Ya lo sabías? Y pues nada, bueno, muchas gracias por estar aquí. Para mí fue un placer haberlos escuchado y haberlos conocido. Simón, A mí me gustó mucho la película en el aspecto de cómo trata el idioma más como, nuevamente como lo que es algo relativo al tiempo y cómo cada nación lo toma con diferente perspectiva. El tema de cómo maneja el tiempo, al principio me confundía, pero me imaginaba por dónde iba porque había otra película que, que manejaba igual el tiempo de una forma muy disruptiva y al principio sí dices, no me agrada mucho porque no entiendo bien por dónde va, pero al final te, o sea, te das cuenta que, bueno, a mi parecer, no había otra forma de contar una historia sin usar este recurso. A mí, la verdad, sí me gustó cómo lo manejaron, pero no lo sé. Me conflictó un poco el final, pero por lo general me pareció una muy buena película. Maneja los temas de forma bastante interesante. Y no está en mi top, pero es una película que se recomendaría a muchos. A mí sí me gusta. muy bien. CJ, para cerrar. Pues nada más, también algo que se me olvidó mencionar hace rato. eh, Se me hizo muy interesante el tema de las paradojas, porque pues aquí hay una gran paradoja, ¿no? Como de que, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué se le ocurrió primero a Amy Adams? ¿Hablarle al general chino? ¿O es porque él le había hablado y se le presentó en ese futuro al decirle que ella le habló, pero ella lo está viendo, o sea, todavía no sucede, pero sí sucedió, pero va a suceder? O sea,
está muy, muy complicada la forma en la que en esa última parte de la película, son como los últimos 15 minutos, te explican todo esto. Por eso no, tampoco quiero encajarlo como si es una paradoja como tal o no, porque técnicamente solo está ocurriendo en el cerebro del personaje de Amy Adams, pero a final de cuentas sí sucede. Eso se me hizo muy interesante y ojalá haya más proyectos, sobre todo de Denis Villeneuve, que creo que es una persona que tiene bastante talento como para adaptar estas ideas, o de Christopher Nolan, que aborden un poco más el tema de las paradojas, también con su base científica y con su base filosófica, ¿por qué no? Es muy importante. Pero sí, o sea, este cine en general me encanta. De hecho, me había comentado Christian que tenías la idea ya el de si era esta película o Interestelar. Interestelar, básicamente, como cualquier persona de esta edad y que le gusta el cine va a decir, ah, pues es que es una de mis películas favoritas, pues sí. Pero porque también plantea todos estos temas que también son paradójicos, ¿no? Si ya vieron Interestelar, recordarán ahí el final, entonces también me suena paradójico. Pero bueno, básicamente esa es como que mi conclusión. Está muy buena la película. 10 de 10. Bueno, antes de cerrar, quisiera contestarte de que en física, cuando si tienes un universo determinista, como es en la teoría de la relatividad especial de Einstein, especial no, general, eh, como todo, la película ya está ahí, puedes imaginarte viajes en el tiempo o bueno, en el caso de la película que vea en el futuro y lo que lo vuelva a vivir como un ciclo, un loop donde ya estaba predestinado todo lo que iba a recorrer ese loop. Eh, entonces no hay ninguna paradoja en pensar que, eh, no sé, que hay cosas creadas eh, en ese loop porque, o sea, por ejemplo, tu yo del futuro te da un lápiz y luego haces una carta y, y te la guardas y dentro de muchos años abres la carta y en la carta dice, dame un lápiz y, y regresa. Entonces, como que no hay paradoja, no hay contradicción. La cuestión sería más como de cómo el cerebro, cómo tu conciencia, tu mente consciente procesaría esa información. ¿Cuál sería tu visión subjetiva en un mundo determinista? Yo creo que esa es una pregunta muy interesante. Eh, y nada, muchas gracias a todos por venir, a Jared, a Raúl, a Simón, por participar. Espero que se animen en futuros conversatorios. Si se anima CJ y Cristian a colaborar conmigo otra vez, adelante. Y Cristian, CJ, pues gracias por echarme la mano en hacer este evento y bueno, es para también como hacer más contenido, hacer más cosas, disfrutarla, pasarla bien y que nuestros proyectos crezcan. Gracias, gracias, Yael. Gracias. No, hombre, gracias a ti por la invitación, Yael. Ahí cuando quieras, jalamos. Ahí también hay un par de películas que también estaría chido platicar ahí contigo en el podcast, porque es como que ahorita he estado como que escarbándole más al streaming porque realmente no hay mucho en el cine. Y sí Mm, hay un par de pelis que estaría cool ahí tenerte en el programa. Pero pues no, gracias a ti por invitarnos. Estuvo muy chido, la verdad también fue un gustazo ahí conocer a Raúl y a Simón. Ahí, este tipo de cosas sí me gusta porque pueden ser en el conversatorio o pueden ser en un ambiente más informal,
con el Jared, con CJ o con Yael, ¿no? O sea, sí se presta. Sí. Yo jalo. Muy bien, entonces aquí termino de grabar.